es jueves 7 de enero, amigas y amigos televidentes. Muchísimas gracias por preferir a Ecuador TV y a su noticiero Telediario. Cuando son las 6 en punto de la mañana, comenzamos con el desarrollo de la información. Y le contamos que el Consejo Nacional Electoral consultará a la Procuraduría General del Estado la posibilidad de ampliar el horario de la primera y segunda vuelta electoral fijadas para febrero y abril, debido a la situación de emergencia que vive el país. Analistas electorales tienen criterios distintos sobre la legalidad de esta propuesta. La modificación en el horario de la jornada democrática que se avecina para minimizar el riesgo de propagación del COVID-19 y evitar aglomeraciones va tomando fuerza, luego de que se conoció de que el COE, en base a un informe del Ministerio de Salud, presentará esta propuesta al Consejo Nacional Electoral. El ente se adelantó y de forma unánime resolvió consultar a la Procuraduría General del Estado la posibilidad de ampliar varias horas los horarios de la primera vuelta presidencial establecida para el 7 de febrero de 2021 y la segunda el 11 de abril. En virtud de la fuerza del interés nacional más alto, pueda entenderse que hay flexibilidad respecto al horario o, en su defecto, entender que puede haber una recomendación de una precisa modalidad de convocatoria de un estado de excepción con criterio exclusivamente electoral. Verdesoto explica que sí podría caber la declaratoria de un estado de excepción con fines electorales. Sin embargo, es evidente que hay una rigidez en la ley que establece horas precisas, pero como todos conocemos, la ley fue hecha en condiciones de normalidad y no para condiciones de anormalidad de derechos, sino justamente de garantizarlos. Para Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, el proceso de consulta a la Procuraduría de parte del Consejo Nacional Electoral sobre el horario de las elecciones podría derivar en un caso de nulidad, pues no tiene competencia. El Procurador General del Estado no tiene ninguna facultad para opinar sobre una ampliación de un horario de votación que consta señalado en la ley, porque eso sería completamente ilegal, eso sería causa de nulidad de las votaciones. Refuta al consejero Verdesoto sobre la aplicación de un nuevo decreto de estado de excepción. No hay cómo, eso nuevamente es un absurdo, es una ilegalidad. Además puntualiza que esto podría ocasionar otro tipo de problemas en la organización del proceso. Uno de ellos, el número de horas que trabajarán los miembros de las juntas receptoras del voto. Si se amplía 3 horas más el horario de votación, significa que a las 8 de la noche comienza el escrutinio. Y el escrutinio se terminaría a las 12 de la noche. Entonces, las personas que están trabajando en las juntas receptoras de voto van a realizar el proceso más importante, que es el escrutinio, ya cansadas. Insta a que el CNE realice una planificación adecuada para el manejo de la votación y escrutinio. En ninguna elección se ha visto a las 5 de la tarde colas de ciudadanos esperando por votar. Yo no he visto eso. Las aglomeraciones que se producen en los recintos electorales son en las afueras, donde están los sitios de comida, donde están los sitios donde se emplastican los certificados de votación. Entonces yo creo que una planificación adecuada evitaría este tipo de absurdos que se plantean y que demuestran que no están preparados el Consejo Nacional Electoral para manejar adecuadamente el proceso de votación y escrutinio. El expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, Jorge Acosta, afirma que la ampliación de las horas de sufragio sí puede ser viable. El artículo 50 de la misma Ley Orgánica Electoral, del Código de la Democracia, numeral 4, está prohibido a las juntas receptoras del voto. 4. Recibir el voto de los electores antes o después del horario señalado para la correspondiente elección, con las excepciones que establezca el Consejo Nacional Electoral. Ni siquiera debería ser la consulta, sino establecer una excepción. Lo cierto es que a 32 días, el CNE todavía no ha aprobado el protocolo de bioseguridad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en este mismo tema, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, dispuso la destitución de 4 integrantes del Consejo Nacional Electoral. La presidenta Diana Tamaín, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros José Cabrera y Luis Verdesoto por haberlos encontrado culpables de haber cometido una infracción electoral grave. La denuncia fue presentada por el Movimiento Justicia Social, que los acusaba de no haber cumplido la sentencia en la que el TSE ordenó medidas de reparación a la organización política para que pueda participar en igualdad de condiciones que las demás.
El magistrado Torres también ordenó a los vocales una multa de 70 remuneraciones básicas unificadas, es decir, $28.000, y dispone además retirar los derechos de participación política por 4 años a los consejeros. El escrito señala sanciones que serán efectivas inmediatamente después de ejecutoriada la presente sentencia. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo un encuentro con proveedores del Estado a quienes les están cancelando valores pendientes que debido a la crisis económica que afecta al país se les adeudaba. Desde octubre de 2020, el gobierno realizó el pago de más de 1.650 millones a micro, pequeñas y medianas y grandes empresas que han provisto de bienes y servicios al Estado. Oxígeno para los proveedores del Estado. El Gobierno Nacional ha realizado el pago a través de la inyección de recursos de los multilaterales. El primer mandatario detalló que con el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional pagó a una gran cantidad de micro y medianas empresas que prestan servicios al Estado. Pagamos a 19.000 pequeñas y medianas empresas que prestan servicios o productos al Estado. Además, cumplimos con 1.117 asociaciones, centros y comités de desarrollo y varias fundaciones. Son organizaciones que nos ayudan a garantizar la protección social, el poder contar con textos, el poder contar con la alimentación, con uniformes escolares, por ejemplo. Por eso es importante cumplir con los proveedores, porque los vamos a seguir necesitando. El presidente de la República indicó que se ha dado prioridad a aquellos proveedores que han esperado más tiempo y cuyo trabajo está relacionado con las ayudas sociales que brinda el gobierno a la ciudadanía. Aseguró que conforme vayan mejorando las finanzas, se cumplirá con todos los sectores. Por eso, desde octubre hemos pagado $1.653 millones a proveedores privados, públicos y del exterior. La llegada de recursos otorgados por los organismos multilaterales ha generado liquidez. El titular de Finanzas expresó que se han atendido las cuentas pendientes con valores del propio presupuesto, valores tributarios, petroleros y el financiamiento multilateral. Y el aporte que se ha recibido obviamente nos ha ayudado de forma, yo diría, significativa para poder empezar a atender nuestros compromisos. No es que porque hemos recibido todos los recursos que se han recibido, ya el día de mañana no existen compromisos. Siempre van a haber compromisos. Todos los días ingresan facturas al Estado. Desde el sector de los proveedores, los recursos recibidos por concepto de facturas pendientes con el Estado permitirán mantener sus operaciones. ABB es una empresa de tecnología que opera 40 años en el país y reconoce la compleja situación financiera del mundo y en el Ecuador. Esto es sin duda un esfuerzo que aporta al desarrollo económico de la sociedad. El pago que hemos recibido por provisión de nuestras soluciones y servicios por el Estado en los sectores estratégicos fue sin duda de gran importancia para nuestra operación, nos ha permitido continuar activos y aportando a la recuperación económica del país. Mucho mejor durante el último periodo, debido a que vemos que hay una activación en los pagos a los proveedores de salud, lo cual es tan importante para precisamente mantener la activación de la economía y permitir seguir teniendo el acceso de medicamentos de alta calidad para los pacientes ecuatorianos. 1.653 millones ha pagado el gobierno desde octubre de 2020 a proveedores del Estado, a las micro, medianas y grandes empresas. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y mucha atención a lo siguiente, en 12 días llegarán al país las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech para inmunizar a la población. El jefe de Estado, Lenín Moreno, también viajará a Washington para negociar la compra de más fórmulas de la misma firma y de otras que ya se encuentran en el mercado. Las primeras dosis de vacunas llegarán el día 18. Es la fecha oficial que anunció el primer mandatario desde la Casa de Gobierno. En 12 días arribarán al país las primeras dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio BioNTech. Sí, la primera es de 50.000. El jefe de Estado además dijo, próximos días viajará a Washington en busca de negociar más fórmulas, no solo con la farmacéutica Pfizer, sino también con otras compañías. Lo más pronto posible a los ecuatorianos viajaremos a Washington antes de esa entrega con el fin de gestionar tanto con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, la posibilidad de que se nos entregue una mayor cantidad de vacunas y más pronto posible, y lo más pronto posible. Nosotros estamos requiriendo que cada vacuna que ingrese al Ecuador tenga la aprobación del FDA o de su equivalente europeo, que es del EMA. Sin eso no vamos a vacunar a ningún ecuatoriano. Pfizer es la primera que está autorizada.
Una vez que se cumplan los procesos logísticos que conllevan el traslado de las vacunas, que deben conservarse a menos de 70 grados centígrados para mantener la cadena de frío, su seguimiento y trazabilidad, iniciará la inoculación a las personas, que según el mandatario no será obligatoria. Esas dosis empezarán a ser administradas de forma inmediata al personal de primera línea, a médicos, a quienes están en contacto con las personas con COVID, médicos, enfermeros, trabajadores, auxiliares de ese trabajo y también, por supuesto, militares o policías que también estén en la primera línea ese momento. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, explicó que el plan piloto tiene dos prioridades. Personas que están en primera línea y poco a poco se va a ir difundiendo la vacunación. 2 dosis, ¿no es cierto?, en cada vacuna, el día 0, después de 21 días, 3 semanas después, viene la segunda dosis. Señor presidente, entre la primera y segunda dosis, el paciente podría contagiarse de coronavirus. Sí, claro. Sí, claro, porque la primera dosis le inmuniza en una cantidad, recuérdame eso, 62%. 62%, ¿no es cierto? Es la segunda dosis la que ya le inmuniza en una proporcionalidad del 95%. El programa de vacunación, que será gratuito, tendrá varias fases. Que tengan enfermedades catastróficas, a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad. Un potencial de 400 puntos de distribución en todo el país y 10.000 puntos de vacunación. Ceballos explicó que la trazabilidad permitirá conocer y atender a las personas que presenten algún tipo de reacción a la vacuna, como ha sucedido en un número muy bajo en otros países. Inclusive después de la segunda dosis hay que esperar 7 días para la respuesta final del organismo. El segundo cargamento de vacunas aterrizaría en Ecuador dentro de 2 meses, según prevén las autoridades. Van a seguir llegando en entregas periódicas semanales hasta que venga la segunda gran entrega, que es en el mes de marzo. Moreno enfatizó en que no serán vacunados los habitantes con trastornos de coagulación, con inmunodepresión, reacciones alérgicas severas, personas que superaron al coronavirus, los pacientes con cáncer, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y menores de 18 años. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Mientras tanto, el municipio de Quito y la Secretaría de Salud recorren varios barrios de la ciudad donde los datos registran mayores incrementos de contagios. Ahí se realizan pruebas rápidas para verificar síntomas que ratifiquen la información y poder hacer el cerco epidemiológico. Los equipos médicos del municipio acudieron de manera aleatoria a varias viviendas en los barrios de La Magdalena y Chillogallo, en el sur de Quito, para desarrollar pruebas rápidas de COVID-19. Nos permiten determinar si la persona ha cursado con la enfermedad, es decir, si ya ha pasado la enfermedad o si la enfermedad la tiene activa. El objetivo es saber si las personas están contagiadas, se contagiaron hace algunas semanas y sobre todo si desarrollaron anticuerpos. Para poder conocer cómo está la inmunidad, ¿no? Para ver cuántas personas mismo en realidad han sido contagiadas. Existen datos todavía imprecisos y queremos sincerar un poco también estas cifras. En los diferentes barrios la ciudadanía participó de manera voluntaria, mientras que Luis Kivi ya tiene anticuerpos. Dice que no sabe dónde ni cuándo se contagió. Como que estoy con síntomas, dicen, y no sé, lo que Dios quiera. Hasta este jueves 7 de enero, el municipio desarrollará aproximadamente 1.700 pruebas en 70 barrios de las 5 parroquias que presentan el mayor número de contagios de COVID-19. Esto nos va a servir primero en los barrios priorizados y posteriormente ver si podemos ampliarnos hacia todo el distrito metropolitano. Y en Guayaquil siguen incrementándose los contagios, pero la ocupación no llega al 100%. Centros como el Hospital Bicentenario ya reportan ingresos por casos positivos. Las muertes de algunos pacientes son la cara más dura de esta situación. Lady Guacón Almeida se acababa de enterar por un mensaje de texto del fallecimiento de su madre de 76 años, a quien trajeron desde el cantón Salitre con varias complicaciones en sus pulmones. Son historias que se viven a diario en los exteriores de las casas de salud en Guayaquil por la situación del COVID-19. Los familiares son impedidos de ingresar y estar con los suyos. Les ha tocado pernoctar en condiciones adversas. Cuéntame, ¿qué hacen cuando hay lluvia y todo? No, te no cuente, por ahí andamos, por allá frente con la lluvia, sí. ¿Se esconden por allá? Ajá. No solo soportan sol y lluvia. Allá nos dormimos, pero había unos alacranes grandísimos.
y de ahí nos cruzamos para acá. Y de acá nos vinieron esos alacrán, aquí matamos a uno. Y el solazo que aquí aguantamos, de ahí nos vamos allá y así andamos. Pero en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado, los familiares de pacientes han tenido que encadenar sus sillas para poder tener un punto de espera. Estas sillas nosotros las tenemos en nuestras casas porque aquí no hay a dónde sentarse en la noche ni en el día. Sostienen que se les ha dicho que deben permanecer en los exteriores por seguridad. Propicio para que la gente descanse y no pernocte, por aquí es víctima del frío, de la lluvia y de la delincuencia más que todo. En el hospital IES Los Ceibos existen también lugares improvisados para esperar información sobre la evolución de sus pacientes. Y Ambato también registra un repunte de las cifras de contagios. Su alcalde revisa a diario el incremento de casos y la saturación de los hospitales de la red de salud. Hasta el momento no hay una ocupación del 100%. Continúan llegando infectados por la enfermedad de toda la Sierra Centro, en donde, según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, los contagios casi se han duplicado en las últimas semanas. La causa de aquello, según el alcalde de Ambato y presidente del COE local, Javier Altamirano, se debe a eventos deportivos y fiestas que ocurrieron de forma clandestina durante diciembre. De hecho, al momento, 4 personas buscan ser atendidas en UCI, pero no hay espacio, pese a que se adecuó una área para extender la atención. La situación se complica a causa que los pacientes que llegan con cuadros muy graves debido a la automedicación. Al momento, aquí en Tungurahua han fallecido 686 personas a causa de COVID-19. 6 de la mañana, 17 minutos. En otro tema, en 2020 hubo menos robos a personas, vehículos y domicilios, pero más muertes violentas, según el balance de la Policía Nacional. La institución del orden tuvo que adaptarse a las restricciones impuestas por la pandemia para poder cumplir con su trabajo. Para la Policía Nacional, el 2020 fue un año atípico por la pandemia, con un cambio en el comportamiento ciudadano, pero también delincuencial, debido a las medidas de restricción de la movilidad y el confinamiento. La institución tuvo que adaptarse a este nuevo escenario, según su vocero, Carlos Ortega. El balance del trabajo de los más de 50.000 efectivos desplazados en las 24 provincias es positivo en varios frentes. Se realizaron 385.000 operaciones. Que van desde el apoyo a las personas con COVID, traslados de comida, controles en centros con apoyo del Ministerio de Salud Pública, entre otros. Diciembre cerró con un índice delincuencial del 31% menos que en 2019. Se contabilizaron menos robos a personas, domicilios y vehículos. Sin embargo, Ortega aclara que durante el confinamiento la Fiscalía no receptó denuncias, por lo que podría haber un subregistro de hechos. En relación a las muertes violentas, hubo un crecimiento del 14%. 51 situaciones de este tipo se produjeron al interior del sistema penitenciario y 77 corresponden a femicidios. Que nos hace replantear las estrategias para poder dar una respuesta más integral en torno a este tema. Las armas blancas fueron las más utilizadas para el cometimiento de delitos, pero se lograron sacar de circulación 8.558, mientras que a nivel nacional fueron decomisadas 5.696 armas de fuego. Eso nos preocupa porque significa que hay muchas armas circulando de manera irregular, de manera ilegal dentro del territorio nacional. En la lucha contra el narcotráfico, la Policía Nacional cumplió en 2020 un récord con la incautación de 128.5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Finalmente, el reporte de la institución del orden señala que 35.860 personas fueron vinculadas con presuntos actos delincuenciales durante el 2020, 38 de ellas dentro de la lista de los más buscados. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y le contamos que en Manta esperan el pronunciamiento oficial de las autoridades nacionales para determinar los debidos procesos sobre las sanciones de tránsito emitidas durante el estado de excepción. Recordemos que la Corte las dejó sin efecto. Sobre las restricciones en la movilidad de Manta, provincia de Manabí, luego de que la Corte dejara sin efecto el estado de excepción. Explican que los controles ya se venían realizando antes y que incluso en base a una ordenanza. Es así que en el mes de diciembre tuvimos 200 sanciones, entre las sanciones por ordenanza municipal, que era el irrespeto a el tiempo de circulación. Recordemos que antes aquí en Manta no teníamos pico y placa, no teníamos el tema de paro impar, sino que solo se circulaba hasta las 10 de la noche. Todos aquellos que circulaban después de las 10 de la noche fueron sancionados, y todos aquellos que circulaban antes de las 10 de la noche fueron sancionados. Todos aquellos que circulaban después de las 10 de la noche fueron sancionados. Todos aquellos que circulaban después de las 10 de la noche fueron sancionados.
antes del estado de excepción. En cuanto a las sanciones emitidas durante el estado de excepción, están esperando los pronunciamientos de las autoridades nacionales. Y a partir de eso, los vehículos que hayan sido sancionados los últimos 10 días del año entran en esta parte normativa y nosotros de manera responsable estamos esperando los pronunciamientos nacionales y con esos pronunciamientos legales nacionales podemos ejecutar lo que corresponda. Hubo unas 40 sanciones por circular en días no estipulados para placas pares e impares. Esos vehículos ya salieron, ya se realizó el pago de la multa y tendrían que esperar un pronunciamiento legal, pronunciamiento oficial por parte del municipio para ver qué es lo que va a suceder con esos procesos sancionatorios. Desde noviembre de 2020, las rosas ecuatorianas ingresan a Estados Unidos con 0 arancel y con el propósito de ahorrar tiempo y costos en la exportación, la empresa privada DHL suma esfuerzos a través del servicio Flowers Express, que ofrece vuelos directos y tiempos cortos de entrega. La empresa logística también informó sobre la coordinación que ha preparado con las autoridades del gobierno nacional para el traslado de las vacunas de COVID-19. Que las flores ecuatorianas alcancen un mejor posicionamiento en mercados del mundo. Ese es el objetivo del Ministerio de Producción, que en alianza estratégica con la empresa DHL promueven el servicio Flowers Express. Con beneficio, con vuelos diarios, con asesoría, con soluciones tecnológicas, con entregas entre 48 y 72 horas, podemos decir que nuestras flores van a tener un mucho mejor posicionamiento y va a permitir seguir ampliando este mercado. Y no solo concentrar en las grandes florícolas, sino también impulsar muchísimo a las pymes y a las pequeñas empresas o productores que quieren empezar a vender directamente, desarrollar su canal de comercio electrónico, que tanto ayuda nos hace, porque ya rompen cadenas de intermediación, sino que lo hacen directamente. Estados Unidos es uno de los principales compradores en el mundo de flores ecuatorianas. Este mercado genera empleo a más de 100.000 ecuatorianos. Estamos hablando de 800 millones de dólares anuales de ingreso de divisas y en donde particularmente el principal beneficio está en la generación de empleo empleo rural y dentro del empleo rural particularmente mujeres. Desde el 1 de noviembre pasado, las flores de Ecuador ingresan a Estados Unidos con 0% de arancel, fruto de los logros comerciales alcanzados con ese país. Ese programa feneció el 31 de diciembre de 2020, pero va a ser renovado durante el primer trimestre de este año y su efecto es retroactivo, es decir, los aranceles se devolverán de manera retroactiva, por lo cual ese beneficio estará ahí permanente. Sobre el transporte de las vacunas contra el COVID-19 que están próximas a llegar al país, la empresa logística asegura tener todo a punto y que Ecuador se suma a la lista de países donde ya han prestado su servicio, como Israel, Costa Rica, Chile y México. El retiro desde el laboratorio, el traslado hacia el aeropuerto, el transporte aéreo, la coordinación con la aduana para su nacionalización inmediata y el traslado de última milla hasta el punto final de entrega. Las autoridades indicaron que también se ha facilitado con otros pares de comercio exterior para que este proceso se lleve a cabo. Hemos hecho sin contacto y la facilitación de algunos contactos a nivel comercial con otros gobiernos de los otros países, a nivel de los ministerios de comercio también. ¿Por qué? Porque hay esfuerzos conjuntos que deben cristalizarse, algunos de ellos para las iniciativas regionales. Por temas de confidencialidad, la representante de la empresa privada DHL no dio más detalles sobre el traslado de las vacunas a nuestro país. El proveedor comenzó con la distribución internacional de la vacuna desde el pasado mes de diciembre. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y le contamos que la banca privada cerró el 2020 con liquidez y solvencia, así lo indicó Julio José Prado, presidente de la Asobanca, desde donde se mira con incertidumbre el panorama del primer semestre del nuevo año por la continuidad de la pandemia y el cambio de gobierno. El presidente de la Asobanca, Julio José Prado, dijo que el 2020 se cerró con un balance positivo para el sector financiero privado, que a pesar de la pandemia las cifras demuestran liquidez y solidez de la banca. Sin embargo, precisó que esto no quiere decir que los bancos privados no sintieron el impacto de la crisis. Se registró una caída de la utilidad del 65% y de 9 puntos porcentuales de la rentabilidad. Según el balance, durante el año anterior se entregaron 30.000 millones en créditos, 23.500 millones para nuevas operaciones, el 75% para el sector productivo y el 25% para el sector de consumo. Lo cual significa que hemos logrado recuperar el mismo nivel de crédito que teníamos en el año 2019, a pesar de todo este ritmo de desaceleración.
Prado precisó que el sector micro y pequeño empresarial fue el que más se benefició con los alivios financieros determinados por la ley humanitaria. Si comparamos noviembre, por ejemplo, que es el dato que tenemos ya 100% cerrado, con noviembre del año 2019, la tasa de crecimiento del crédito micro, ¿no es cierto?, es positiva, alrededor del 3%. Para el que se pudo diferir hasta el 70% de las deudas. En términos globales, la banca refinanció $10.000 millones en 2020, el 36% del total de la cartera, un porcentaje superado en la región solo por Panamá y Colombia. ¿Y qué va a pasar en 2021? La primera decisión de la banca privada es reinvertir el 100% de las utilidades para fortalecer el sistema y respaldar el dinero de los depositantes. Esto a pesar de que la Asobanca mira con incertidumbre el primer trimestre del año por varias razones. El principal riesgo que estamos nosotros midiendo es el tema político, el tema electoral, atado a una crisis todavía del COVID, ¿no es cierto?, y productiva que se va a mantener. Frente a esto, el representante de la banca privada pide a los candidatos a la presidencia que sean prudentes con sus declaraciones y que separen el tema político del económico para darle tranquilidad a los electores. La dolarización hay que cuidarla, hay que preservarla, hay que fortalecerla. ¿Cómo se lo hace? Manteniendo, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la confianza de los depositantes, con la confianza de las personas en los dólares, ¿no es cierto?, en economía, robusteciendo al Banco Central, no emitiendo monedas paralelas y alejarla de cualquier elemento político electoral que lamentablemente sí estamos comenzando a ver. Mientras que para los ciudadanos la recomendación de Prado es que sean cautos con el manejo de sus finanzas, ahorren y sigan confiando en el sistema bancario. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y en este mismo tema, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, anunció el envío a la Asamblea Nacional del proyecto de Código Monetario Financiero por la vía de carácter económico urgente. El objetivo es entregarle autonomía al Banco Central para que tome sus propias decisiones y no sea prestamista del gobierno. Básicamente es una ley que le permite al Banco Central recuperar lo que siempre debió tener, una independencia, una autonomía, un gobierno corporativo que le permita tomar las mejores decisiones, que no vuelva a ser lo que ha sido, un prestamista del gobierno, ni que sea un apéndice del Ejecutivo, que sea una institución autónoma, independiente, que se encargue de los temas que le competen, la estabilidad económica, el seguimiento de la liquidez, la provisión de información macroeconómica, ese tipo de cosas que le compete al Banco Central, que no vuelva a hacer lo que hizo, de entregarle recursos al gobierno para que éste gaste en lo que gastó y que ahora nos generó un problema patrimonial importante en esa institución. Máximo el 15 de enero estará enviada la ley, máximo. Y da 30 días la ley para la aprobación si es de económico urgente. Además, el ministro de Economía dijo que en los próximos días estará una versión casi definitiva de las reformas en materia tributaria, laboral y pensional. Explicó que no se trata de reformas para la aprobación, sino que serán entregadas al siguiente gobierno. Escuchemos. En el campo pensional de la seguridad social, eso involucrará todos los cambios que tengan que producirse tanto en la administración cuanto en la relación con los afiliados para darle sostenibilidad a la seguridad social. La otra es una reforma tributaria que buscará simplificar, buscará reducir algunos impuestos, eventualmente podrá revisar algunos, son propuestas que se van a dar. Y finalmente la reforma laboral, que tiene el mismo sentido, algo que nos permita facilitar la contratación, ayudar a las cifras de empleo. Será el siguiente gobierno el que verá la forma como instrumenta y aprueba las reformas que vamos a dejar trabajadas. 6 de la mañana con 29 minutos y le contamos que ya se jugó la primera semifinal de la Copa Libertadores de América. ¿Quiere conocer los detalles? Nuestro compañero Arturo Barriga en breve en el segmento de Fanático nos los dará. Así que quédese con nosotros, esto es Telediario.